Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el día de hoy, como pueden notar, nos encontramos en los bosques de Jerusalén, desde Israel, desde la Tierra Santa. Vamos en el día de hoy a abordar un tema de suma importancia porque muchos de ustedes me escriben preguntando, pidiendo solución sobre el tema de las brujerías. Vamos a explicar en el vídeo de hoy cómo romper una brujería rápidamente. Como lo escucha, es probable que muchos de ustedes estén atravesando por una situación de alguien que le ha hecho maleficio, que le ha hecho magia negra o que le están en estos momentos haciendo este tipo de cosas tan terribles que afectan a muchas personas, a las familias y destruyen matrimonios, relaciones. Así que vamos a compartir algunos consejos y sugerencias para que usted pueda librarse de estas energías oscuras, energías negativas que le impiden el desarrollo. Y esto es lo importante a aclarar, porque una brujería explicada en términos metafísicos no es más que una energía oscura, una energía que lo envuelve a la persona y que le impide ver más allá, le impide el desarrollo económico, espiritual, trae problemas a su familia, en el matrimonio, en el trabajo, se le cierran los caminos, etc. Y digo así, una energía que lo envuelve porque al final, explicado en términos espiritual, se trata de eso, es una enviación de una energía que ahora está bloqueando a la persona. Vamos a explicar cómo romper esas brujerías en el video de hoy. Déjenme decirle algo. Lo primero que se ha de verificar es si realmente se trata de un caso de brujería. Hay que verificar primero y confirmar que efectivamente lo que está atravesando esa persona no es normal y realmente hay un caso de maleficio. En este caso, mi primer consejo y más importante que nada es que usted, si no tiene conocimiento de estas cosas, si no sabe, no se ponga a inventar, como lo escucha. Busque ayuda profesional de aquellas personas que son expertos en la materia, que están capacitados para romper brujerías, para poder ayudarle. No se ponga a inventar porque usted leyó algo en un libro o en el internet o algo que usted vio. No. Busque la ayuda de aquellas personas que son especialistas, que los podemos encontrar en todas las religiones y tradiciones. Cada país, cada religión, cada tradición tiene las personas que están capacitados en esta materia. Porque no solamente es que tienen conocimientos, tienen además la experiencia y tienen con ellos la fuerza que viene de Dios, los espíritus que lo acompañan, una fuerza espiritual que los capacita y les da el poder y la autoridad para poder romper un maleficio, una brujería, una magia negra. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de esto, aún siendo una persona de gran desarrollo espiritual. Esto es algo que viene como un don que se le da a las personas. Así que mi primer consejo es que usted busque ayuda especializada, que se asesore con aquellas personas que saben cómo se hace esta obra, este trabajo, cómo lo van a ayudar para romper una brujería. Esto es primeramente fundamental. Lo segundo que yo aconsejaría es que algo que usted sí puede hacer desde su casa, su familia, su esposo, sus hijos, es rezar. Los rezos son importantes. ¿Por qué? Porque usted va a pedir ayuda del cielo. Cuando usted hace una invocación a Dios, déjeme decirle, no hay nadie más poderoso que el Altísimo. Nadie. Porque lo mismo que el brujo tiene que invocar espíritus y seres para hacer estas obras, usted también puede invocar la presencia de Dios, la protección de Dios en su vida, que lo va a proteger y que va a romper y va a alejar completamente toda brujería, todos espíritus negativos, todas malas energías. Llame e invoque la protección de Dios todos los días en su casa, en su familia, protección, liberación espiritual. Porque esto también viene parte del desarrollo espiritual que va a tener usted y cada uno de los miembros de su familia. Así que mi consejo es ese: haga rezos, tenga rezos espirituales diarios en su relación con Dios. Y también es importante, yo le aconsejaría que usted pida también la ayuda de su ángel de la guarda, de sus magidim, de sus guías espirituales. Todos nosotros venimos a este mundo con guías espirituales. Todos.
No hay nadie que no esté acompañado y que esté protegido. Pero usted tiene que llamar, usted tiene que atraer esa energía. De lo contrario está un poco distante. Tiene que invocar la protección de Dios, la protección de sus magidim, de sus guías espirituales y pedirle protección y que rompan y alejen todo esto. Algo también importante es la importancia de leer las escrituras sagradas, la Biblia, los salmos. El Salmo 91 es fundamental contra ese tipo de cosas. La lectura de la Ketoret, de la cual ya hemos hablado tanto y que hicimos un vídeo en este canal. Leer la Ketoret o poner incluso ese tipo de melodías espirituales en su casa disipa las malas energías. Es importante también el agua. El agua es purificadora. Usted debe tomar agua y usted debe tener su casa limpia. Usted debe baldear, limpiar su casa, tener su casa en orden, porque donde hay desorden, donde hay reguero de cosas, ahí vienen los espíritus inmundos y se aprovechan para acomodarse y asentarse en su casa. Tenga su casa limpia, baldee con agua, limpie todo, las ventanas, tenga flores en sus casas. Ponga música espiritual, diga salmos, haga rezos, invoque la protección de Dios y la bendición de Dios, la protección y la bendición de sus guías espirituales. Ya de ahí usted está siendo protegida y usted está combatiendo toda energía negativa. Y el otro consejo, que vuelvo a enfatizarlo, es, si la situación persiste, es buscar la ayuda espiritual de una persona que sabe cómo deshacer brujerías y maleficios. Porque aún así, hay veces que si la brujería es muy fuerte, no va a ser suficiente con estas cosas que le he dicho. No significa que no las haga. Debe hacerlo. Y debe hacerlo incluso de forma continua. No tiene que esperar a que le estén haciendo brujería para entonces buscar la solución. Estos deben ser hábitos espirituales diarios. Y mi consejo es buscar la ayuda de una persona espiritual, una persona capacitada que tiene el poder, los conocimientos y la autoridad para deshacer maleficios, para deshacer brujerías, porque son las personas capacitadas. No se ponga a inventar con cosas que usted no conoce, porque puede ser peligroso. Así que estos son algunos de los consejos sobre cómo romper, cómo deshacer y cómo tener liberación espiritual cuando hay una persona que está atravesando por problemas de brujería, de magia negra, de maleficios y cosas como estas. Son algunas sugerencias que le aseguro que si las pone en práctica va a ver la bendición y la mano de Dios en su vida. Sin más, enviándole mucha luz, mucha bendición, liberación espiritual desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, para usted y para toda su familia. Paz, shalom y bendiciones.